muchísimas gracias por esta entrevista y muchas felicidades, Juan Luis, por este documental que para alguien de mi edad, pues ha sido revelador porque se escucha hablar del padre Llanos, pero no se surfean o nos quedamos siempre en lo que nos cuentan, no en quién realidad es. Y mi primera pregunta es, cuando conoció la figura del padre Llanos hasta que ha realizado el documental, ¿ha cambiado algo de la visión que tenía de este personaje, de esta persona? Hombre, sí, siempre, siempre. Hacer un documental, hacer una película y casi cualquier obra artística, yo creo que siempre es una especie de catarsis en la que cambias tú. Y eso es lo que nos engancha, yo creo, a la mayoría que hacemos estas cosas. Pero bueno, el caso del Padre Llanos, yo es que al Padre Llanos le conozco desde que era un niño, yo. Porque, claro, yo soy un chico de barrio, que me crié, digamos, mi adolescencia fue en los años 80, que es cuando el Padre Llanos se hizo más famoso. Y yo también crecí en los barrios periféricos, aunque no era en la zona de Vallecas, sino que yo soy más de Carabanchel y me moví más por Villaverde y tal, pero digamos que eh, la influencia del Padre Llanos estaba en todos los barrios periféricos de Madrid y de lo que pasó en El Pozo. El Pozo es un sitio, un lugar mítico. Y entonces esto siempre ha estado ahí, porque yo lo conocía. Claro, luego ya, cuando me decidí a hacer la película, pues sí, cambiaron muchas cosas, porque profundizas, el archivo te da muchos puntos de vista distintos y los personajes que entrevistas también, y descubres muchas cosas, claro, sí. Sí Uno, cambió. uno de los detalles que me ha gustado mucho del documental es cómo al principio todo es en blanco y negro, pero al final, conforme ya vemos el barrio en la actualidad, vemos a los personajes en color, vemos al barrio en color, y me ha gustado muchísimo esa transición al blanco y negro y al final a pasar al color. ¿Lo tenías en mente? Esa, y también ese Eh, guiño, esa metáfora. bueno, esto es desvelar ya cosas importantes de la película, cosa que no me gusta demasiado, pero lo que puedo contar es que nosotros queríamos retratar a los personajes en blanco y negro para intentar que fueran más un retrato que una entrevista, ¿no? Y creo que eso se ha conseguido, sinceramente. Luego ya el hecho de jugar con el color y el blanco y negro, bueno, estos son recursos narrativos que te vienen en la sala de montaje, no los tienes previstos de antes. Realmente yo no sabía qué iba a pasar con el color y el blanco y negro, era evidente que había que unificar también archivos de épocas muy distintas, con texturas muy distintas, había que buscar una manera de unificar para no despistar al espectador, cosa que a mí me preocupa. Y al final, pues quedó como está porque nos parecía que la evolución y traernos a la realidad nos pedía eso. Y también un poco ver a los personajes entrevistados, que son bastantes, verlos como son exactamente ahora, ¿no? Que es en color, claro. Quiero decir, lo otro ya es un recurso, es más un recurso estilístico el blanco y negro que el color. Y aunque toda la película, la mayor parte de la película es en blanco y negro, pues yo creo que también era algo que les debíamos a ellos, ¿no? También para mostrarlos tal como están ahora mismo, tal como son ahora, son personas mayores, pero que tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Hablando de ese paso del tiempo, de todas estas personas mayores, hay algo que me gustó muchísimo y es cómo estas personas hablan del pasado, algunas con nostalgia, otras pues con tristeza, otras incluso cuentan anécdotas del padre Llanos, como cuando crea la primera pues cooperativa de eléctrica. eh, ¿Cómo fue entrevistar a estas personas y cómo es igualar, por ejemplo, en una parte se habla de la vida personal de quien era el padre Llanos, otra parte, o sea, encajar todas estos testimonios? ¿Fue fácil, difícil a veces que ellos, aunque a lo mejor tenías las preguntas de antes, pero te quisieron contar otras cosas que derivaron en otras investigaciones? Sí, las entrevistas siempre son muy mágicas. La clave es dedicarles tiempo.
dedicarles tiempo, porque aparte de tú a documentarte y hablar con las personas un poco antes, sin tampoco desvelar todo lo que les vas a preguntar, porque luego no queda natural, pero sí saber con quién hablas y generar una confianza con ellos. Eso a mí me parece fundamental, es algo que, que es la clave del cine documental en el que se utilizan entrevistas como hilo conductor. Aunque no es el único hilo conductor de esta película, pero cuando utilizas entrevistas yo creo que es muy importante dedicarles tiempo, ¿no? Entonces, para tú dedicarle tiempo a una persona en una entrevista le tienes que haber dedicado tiempo antes a conocerte, a trabajar sin cámara, a ir a verles a su casa, a que se produzca ahí una complicidad, ¿no? Entonces yo creo que al final todo ese trabajo que se hizo previo de conocer a las personas y que las personas te conozcan a ti, que sepan lo que buscas, que haya una limpieza, ¿no? En lo que tú muestras también, ¿no? Una honestidad, más que objetividad. Yo no creo en la objetividad, pero la honestidad sí. Y creo que eso es la clave, ¿no? Luego, encajarlo todo, eso es una labor de montaje ardua y haces pruebas, mezclas. eh, Al final la narración, bueno, en este caso, la narración estaba muy ligada a, a lo que es pues, la narración cronológica, pero tampoco queríamos que fuera solo cronológica y entonces hay flashback, hay paso, vas hacia adelante, vuelves atrás, vuelves a ir más hacia adelante. Te lo van dando las personas. Yo no sabría explicar muy bien cómo es ese proceso. Eso es muchas horas de montaje, de edición, en donde ves un poco qué es dónde están las esencias de lo que te cuenta la gente y dónde están los momentos emocionantes, donde realmente ellos están ya, se olvidan de que hay una cámara, es como una conversación con una persona cercana. Y ahí es donde se producen las joyas. Sí, sí, y hay unas cuantas en la película. Eh, y bueno, sí, luego las descubres y cuando ves que tienes más joyas de las que te caben en la película es cuando tienes que hacer sacrificios. Y eso es complicado, sí, claro, complicado. Otra de las joyas de la película es conocer al Padre Llanos como escritor, como poeta, conocer sus escritos y sumergirnos un poco en su mente, una persona que, como decía una de los que participan, pues hay a veces que se enfadaba, ¿no? Y luego pedía perdón a otra. eh, para ti, ¿cómo fue conocerle a través de sus escritos? ¿Conocías esta manera de escribir o de narrar las cosas que él tenía? No, no, yo no sabía nada de esta faceta de Llanos. Esto lo descubrí cuando me puse a hacer la película, cuando me puse a documentarme. De repente empezaron a aparecer libros, montones de textos. Tuvimos que bucear en hemerotecas y es que ha escrito miles de artículos, poemas, libros de poesía. Y luego también libros sobre teología, vamos a decir. Bueno, es imposible leerse todo lo que ha escrito Llanos, eso ya te lo adelanto. Pero la poesía es algo bastante especial, ¿no? Él tiene un estilo muy personal, de una calidad muy alta. Eh, Se podría decir en mi opinión y en la opinión de otras personas con las que lo he confrontado, que ya no se podría haber dedicado a escribir. Vamos, de hecho se dedicó a escribir. Lo que pasa es que se dedicó a escribir más en el lado del periodismo, de ser columnista en periódicos, ¿no? Pero él era un artista, era un poeta, está clarísimo. Y lo que pasa que, bueno, esa faceta de su vida la tuvo que, digamos, sostener, o sea, como no la pudo desarrollar, digamos, porque tenía que hacer otras cosas más importantes y más urgentes, ¿no? Era un hombre de acción. Y sí, fue toda una sorpresa y la verdad es que se disfruta mucho descubriendo todas esas cosas y la verdad es que, bueno, yo creo que es una de las partes importantes de la película que yo no contaba con ella, ¿eh? Yo no contaba con ella, al final se ha convertido en el esqueleto emocional de la película. Sí. Hay otra de las cosas que me gustaría preguntarle y es que el padre Llanos fue una figura para algunas personas controvertida, para otros es su salvador. O sea, era como un personaje poliédrico, una persona poliédrica con muchas texturas. Eh, ¿Cómo piensas que sería el padre Llanos si le hubiese tocado vivir en nuestros días? Qué buena pregunta. ¿Cómo sería el padre Llano si le hubiese tocado vivir nuestros días? Pues yo creo que sería
como era entonces, él era muy auténtico, creo yo. Yo no le conocí personalmente, pero por todo lo que he podido leer, escuchar y preguntar a toda la gente que convivió con él era una persona que quiero decir, que era capaz en un momento determinado de cambiar de opinión, como cambio de opinión, que eso es otro de los temas creo que son importantes en la película, ¿no? El derecho a cambiar de opinión. Y luego era una persona muy auténtica, es decir, lo que pensaba lo decía, lo que pensaba lo decía. Entonces ahora sería igual. Lo que pasa es que el contexto ha cambiado tanto, claro, toda esta mm, in- invasión de la tecnología y de que con todo lo bueno y lo malo que tiene, pues no sé cómo se lo hubiera tomado Llanos. Creo que le hubiera abrumado un poco, porque claro, es un momento en el que no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira, aunque la mentira se ha utilizado siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que era un revolucionario, un hombre de acción y estaría en la acción, que es lo que él quería, estar en la acción y en cambiar las cosas. Y estaría ahí, seguro. La película, aparte de vídeos, aparte de la parte narrativa, de la parte poética, literaria del Padre Llanos, también vemos un montón de fotografías de la época, de personajes, y aunque al principio de la película hay una que yo creo que es la fotografía grande, o sea, la fotografía en sí, pero para ti, si tuvieses que describir a la película en una fotografía que no es la del Padre Llanos, el cartel, sí, ¿cuál sería? Eh, yo creo que me quedaría con un retrato de alguno de los personajes del Pozo del Tío Raimundo. El Pozo del Tío Raimundo, yo creo que es un lugar en el que había personajes. Hay un entrevistado que lo dice, ¿no? Que con los que te encontrabas y hablar con ellos era un tratado de filosofía. Eran los vencidos de la guerra, Sí. se habían refugiado allí huyendo de muchas cosas. Y entonces, alguno de esos retratos, hay retratos impactantes de personas humildes, de personas trabajadoras que vivían en el Pozo del Torremundes y que, sin embargo, irradiaban una dignidad. Entonces, sí, yo me quedaría con uno de esos retratos. No sé con cuál exactamente, porque es que hay bastantes muy buenos. Y no sé con cuál, pero uno de esos retratos. Hablando de las personas y de la juventud, cuando a lo mejor les preguntas a las personas, oye, ¿conoces al Padre Llanos? A las personas jóvenes eh, o las personas que están viendo la película, ¿qué es lo que están descubriendo o te están contando que desconocían del Padre Llanos? Eh, a ver, la juventud en el barrio saben quién es el Padre Llanos, obviamente. Fuera del barrio nadie sabe quién es el Padre Llanos. El Padre Llanos tuvo una época en la que se hizo muy famoso, pero estamos hablando de los años 80. Sí. Fue famoso, que salía en la televisión, era una persona de referencia, un referente de la lucha por la democracia, en cierto modo del entendimiento, de que se pueden conjugar en base a un bien común ideas que aparentemente son contrapuestas en un momento determinado, en momentos concretos, que el conflicto, sin que deje de existir, se puede manejar. O sea, se convirtió un poco en un referente de eso, ¿no? Pero claro, luego han pasado muchos años y al padre ya no se le ha olvidado, excepto en el barrio, que es, claro, es un icono, es mítico, ¿no? Entonces, la gente, bueno, no lo sé, yo no sé qué descubre la gente joven cuando ve la película, porque la película no se ha estrenado todavía. Es una cosa que me gustaría observar, ¿no? Un poco qué te despierte a ti. Por ejemplo, me interesa mucho lo que tú piensas, porque claro, tú no le conocías, ¿no? Supongo. No, no le conocía, pero por mi madre sí, sí he escuchado hablar de él, pero no conocía, digamos, que primero estuvo al lado del franquismo, luego cuando se subió a esa torre y vio todas esas chabolas, dijo, ¿qué es esto? O sea, no conocía esa, que tuviese tantas caras, que hubiese cambiado tanto de ideas, y también me dio que pensar es, el padre Llanos ahora en la actualidad cambiaría de idea o diría, "Buah". Mm,
Hombre, yo creo que él hizo ya su cambio en su momento. Es que, claro, es muy difícil trasladar un personaje con todo, porque su contexto le influye mucho. Sí. Eh, Trasladarle a hoy, yo creo que es imposible hacer ese ejercicio. Pero lo que sí se puede es extraer, no solo del Padre Llanos, que es, digamos, es el personaje principal de la película, es el protagonista, pero realmente la película habla de muchas más cosas. Eh, Hablar sobre la importancia de luchar cuando hay peligro, ¿no? Cuando no lo hay, como ahora. Si cuando había peligro se podía luchar y se podían conseguir cosas, ahora entonces, quiero decir, estas son cosas que yo creo que se pueden extraer de la película, ¿no? Yo desde luego las extraigo, ¿no? No solo del personaje, sino sobre todo el movimiento vecinal que salió del Pozo del Tío Raimundo, porque el padre Llanos no hizo todo lo que pasó en el Pozo. Él lo que fue es una especie de catalizador para que eso pudiera suceder. Pero lo que sucedió en el Pozo y en los barrios periféricos de Madrid lo hizo la gente. Entonces, en el caso del Pozo, Llanos consiguió una serie de cosas porque él era un tipo muy especial, con unas conexiones muy especiales debido a su pasado, y luego lo que hizo fue educar a la gente, educar a los niños. Y a partir de ahí, lo demás se desarrolló solo. Él estaba ahí, pero realmente se desarrolló solo, ¿no? Entonces, pues las lecciones que se pueden sacar de la película no son exactamente del comportamiento de Llanos, creo yo, sino de lo que sucedió en los barrios de Madrid, ¿no? Y en esa etapa que tan necesario es repasar, vamos a llamarlo así, que es la transición, por ejemplo, ¿no? Que es una etapa, bueno, pues que se ha contado solamente una historia muy monolítica y que yo creo que ya es hora de que se empiecen a contar otras, porque ahí pasaron muchas cosas. Y la transición además se ha contado mucho desde el punto de vista de las élites. Y en las calles pasaron muchas cosas, ¿no? Y creo que en esta película, bueno, como en otras muchas que se deberían hacer sobre ese asunto, se descubren algunas cosas de esas, sobre todo para la gente joven que igual no lo sabía o no se lo habían contado. Y parece que todo lo hicieron unos señores en unas oficinas y tal. No, no es así. La gente lo hizo en la calle. En la calle pasaron muchas más cosas de las que se han contado. Hay un montón de personajes, de hombres y mujeres en la película. Me sorprendió mucho cuando cuenta uno de los personajes, había monaguillos, también monaguillas, ayudando al padre Llanos, que no solo en la película se habla de temas de la iglesia, se habla de temas sociales, también se habla una cosa que me sorprendió y desconocía, que es cuando el padre Llanos quiso acudir a esas reuniones con los sindicatos, como diciendo, yo creo que en la película es no solo la figura del padre Llanos, pues con todas sus idas y venidas, sino que se toca en la película lo social, la iglesia, lo eclesiástico, también la persona humana. Y en todas esas, me gustaría preguntarte, entrevistas de gente que sigue viva, que son ya mayores, pero que nombran a otros, como por ejemplo al que tenía, que intercambiaba libros, que era una persona. ¿A qué otras personas, si estuviesen vivas, te hubiese gustado entrevistar de las personas que nombran? Que nombran y que no nombran. Hay una Sí, persona que no pudimos llegar a tiempo a entrevistarla después de haber estado con él, eh, que es Fernando Elena. Fernando Elena era uno de los 5 estudiantes que aterrizaron en el Pozo en el año 1955 con Llanos y que se metieron a vivir en la Chabola con él, viviendo ahí en literas y esto. Eran gente que venía de la burguesía, pero precisamente Fernando Elena no venía de la burguesía, era un chico brillante que había hecho su carrera con becas y que era el número 1 de su promoción, una persona extremadamente brillante y que luego tuvo un papel importantísimo en todo el desarrollo de todo lo que sucedió en el barrio. Me hubiera gustado entrevistarle, claro, me hubiera gustado, tenía preparada la entrevista, pero se nos fue antes de tiempo. Y luego, pues hombre, es difícil porque, claro, una película no es como un libro. Si tú escribes un libro como escribió Pedro Miguel Lamet, que le entrevistamos y que nos ha ayudado mucho en la película, que ha escrito, yo creo, la biografía más importante de Llanos,
y más documentada y con un trabajo más riguroso, pues en un libro caben más cosas. Puedes profundizar más en más cosas, pero las películas son más emocionales, tienen una duración determinada. Aún así me ha salido larga, pero entonces no puedes darlo. No se trata de entrevistar a más gente, que fíjate si hay gente entrevistada, sino de transmitir la esencia un poco de lo que vas descubriendo, porque yo es lo que hago. Yo soy como un traductor. Yo voy descubriendo cosas luego se las brindo al público en un orden determinado, intentando que haya interés y creciente para que no se desconecten, ¿no? Entonces no sabría decirte con quién más. Pues bueno, cualquiera de las personas que estuvo con Llanos al principio del todo hubiera sido de gran ayuda. Eh, sí, hemos hecho la película 10 años tarde, soy consciente. Si la hubiéramos hecho 10 años antes, mm, pues hubiera sido mucho más profunda todavía, y hubiéramos tenido más puntos de vista, o hubiéramos rescatado puntos de vista más esenciales, ¿no? Pero eso es así, esto es así. La película se ha hecho ahora, que es cuando hemos podido hacerla. Aunque hace años que está dando vueltas el proyecto, por lo menos 5. ¿Cuál fue el germen de la película? Hablando de tiempos, ¿cuál fue esa chispa? Esto va a sonar a un tópico, pero yo escribí el guión, entre comillas, el guión que me pedían para pedir una ayuda, porque yo esto de los guiones en los documentales me parece siempre como muy cómico, porque es que tú no puedes hacer un guión de un documental, pero como te lo piden, yo lo escribí en pandemia, lo escribí durante el confinamiento este extremo, ¿no? Digamos que me ayudó a sentarme para abordar una cosa así tan compleja. Pero el germen es de hace mucho tiempo, es de hace bastantes años, no sé, podría decirte que más de 10. Yo conocí a unas personas en Vallecas, un señor mayor que tenía un huerto y que me habló de su vida en el Pozo y de las cooperativas del Pozo del Tío Raimundo. Y en principio lo que me atrajo fue el mundo de las cooperativas. Tampoco descarto hacer una película algún día sobre eso. Pero rascando, 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 apareció Llanos. Y de repente me di cuenta de que contando la historia de un personaje como él, tan carismático, podía contar muchas de las cosas que quería contar del mundo del cooperativismo, que al final prácticamente en la película casi no está. Esto es lo que pasa en estos procesos, que empiezas dirigiéndote al lado, al final la vida y la historia te va llevando a otro y te vas dando cuenta que la película te está encontrando a ti, no la estás encontrando tú a ella, que es un clásico, sobre todo en el documental, es así. Algo también que destacaría, que a lo mejor otras personas no lo ven, pero la banda sonora o la música que está a lo largo de la película y sobre todo al final, me ha gustado, me ha impactado porque pensaba, llena de tensión al final, como algo malo va a pasar, ¿qué ocurrirá? Y al principio, eh, esa banda sonora, esa música, ¿cómo surgió? Bueno, nosotros en la producción no tuvimos recursos para contratar a un compositor, esta es la realidad de la vida. Entonces nos sumergimos en una librería. Me sumergí en una librería y fui buscando músicas. Y al final, hombre, al final yo creo que la intención es bastante evidente. La música va evolucionando a medida que va avanzando la historia cronológica, ¿no? Y llegamos a los años 70 80 donde la música es distinta, ¿no? Y hay mucha más tensión porque había mucha más tensión en el ambiente, ¿no? Aunque había mucha tensión, pero estaba oculta. Digamos que la tensión de antes de la transición es una tensión interna, ¿no? Y en la transición explota, sale hacia afuera, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que intenta transmitir la música que seleccioné. Eh, pero no es de un compositor determinado, es de una librería. Ah, pues ni lo hubiese imaginado porque de verdad yo decía, madre mía, o sea, los pelos de punta, sobre todo al final, casi al final de la película. No, me alegro. Bueno, eso es de alguna manera el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Trabajar con lo que tenemos, no solamente con lo que nos gustaría. Y en este caso no ha habido un solo compositor. Yo creo que hay 3 o 4 autores distintos de esas músicas, pero son músicas, digamos que podría utilizar otra persona también, ¿no? Ahora con Internet tenemos estas posibilidades, ¿no? Que Sí, esa es otra, tienes acceso directo.
No es que tengas que irte a un lugar a escuchar discos, a ver qué disco eliges, sino que ahora mismo pues tenemos acceso directo y vas escuchando músicas y vas viendo cuáles encajan en la idea que tú tienes, ¿no? Y vale, esto realmente es, alguien lo podría interpretar como tirar piedras contra los compositores de bandas sonoras. Yo, en ningún caso, todo lo contrario, esta es la única película de todas las que he hecho en la que no hay un compositor o una compositora específica para la película y es lo que hay que hacer, pero no se podía, no se pudo. Y se hizo así. Y la verdad es que yo estoy contento con el resultado. Si pudieses viajar al pasado, conocer al padre Llanos y hacerle una pregunta, ¿cuál sería? Qué pregunta. No me lo había planteado nunca. Eh, pues fíjate, yo me gustaría que me aclarara qué sucedió exactamente aquel día en el castillo de Belmonte. Porque claro, lo cuentan otras personas, no es lo mismo. Y él lo cuenta en sus memorias, lo cuenta, pero lo cuenta para mí un poco de pasada. Realmente tener una conversación con él, con qué sucedió dentro de él en ese momento, o cómo fue, porque a ver, estas cosas pasan eh, en un proceso. Nosotros, los cineastas, tenemos que tomarnos ciertas licencias para contar la historia a una velocidad que sea cinematográfica, pero todas estas cosas pasan en un proceso. Me extraña mucho que fuera una cosa que ni se le había pasado por la cabeza antes y que la decidiera solo en ese momento. No, esto fue un proceso. También lo cuentan otras personas, ¿no? Porque lo vivieron con él, ¿no? Es un proceso. Entonces, que me aclarara cómo fue ese proceso con detalle, el proceso de cambio, ¿no? De ir, de qué cosas se iba dando cuenta de que estaba donde no debía estar. Sí, yo creo que es lo más importante de lo que me gustaría averiguar, sí. Pues muchísimas gracias por este tiempo y por la entrevista, Juan Luis. De nada, es un placer.